En el día de hoy vamos a hacer la presentación del plan de clase número 9 correspondiente a un repaso de física para el grado 11, todo para enfrentar la prueba saber IFE correspondiente al grado 11 en la institución Leonidas Acuña de Valledupar, Cesar. Bienvenidos, apreciados estudiantes. Como primero vamos a tener la presentación de la asignatura. Entonces aquí tenemos que está este plan número 9 correspondiente al tercer periodo en la asignatura de física, física 2 para el grado 11. Se va a estar dirigiendo a ustedes su maestro, Alcide Segundo Páez Soto. El correo en el cual me pueden enviar la información, ahí lo tenemos en azul, alcides.paez@yela.edu.com. Bueno, objetivos de la prueba saber. Es importante que sepamos cuáles son los objetivos. Entonces, de acuerdo al decreto 869 del 2010, establece que los objetivos del examen prueba saber 11 son: comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por finalizar el grado 11º en la educación media. Segundo, proporcionar elementos al estudiante para la realización de su autoevaluación y el desarrollo de su proyecto de vida. Tercero, proporcionar a las instituciones educativas información pertinente sobre las competencias de los aspirantes a ingresar a programas de educación superior, es decir, la universidad, así como sobre las que son admitidos, que sirvan como base para el diseño de programas de nivelación académica y prevención de la deserción de este nivel. En el plan 9 presentaremos la estructura de cada una de estas pruebas del examen Saber 11. Para entender mejor la estructura de la prueba de Ciencias Naturales Física, tendremos lo siguiente. Bienvenidos. Vamos a mostrar en este plan 9 qué se evalúa en la prueba Ciencias Naturales, la parte de física, qué se evalúa. Entonces, se evalúa la capacidad que tienen los estudiantes de comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución de problemas. Evalúa también la habilidad de los estudiantes para explicar cómo ocurren algunos fenómenos en la naturaleza, basado en observaciones, patrones y conceptos propios del conocimiento científico. La prueba además involucra en la evaluación el proceso de indagación, que incluye observar y relacionar patrones de los datos para derivar conclusiones de fenómenos naturales. Entonces es importante destacar la observación. Vamos a destacar la observación como eje central de todo este proceso que evalúa las ciencias naturales. Tercero, dice, la prueba de ciencias naturales no pretende evaluar conocimientos científicos en sentido estricto, sino la capacidad para reconstruir significativamente el conocimiento existente, razonar, tomar decisiones, resolver problemas, pensar con rigurosidad y valorar de manera crítica el conocimiento y sus consecuencias en la sociedad y el ambiente. Bueno, derechos básicos asociados a la prueba saber del grado 11, dice. En la prueba de ciencias naturales se evalúan 3 competencias que están alineadas con los propuestos en los estándares básicos de competencias en ciencias naturales. Entonces, ¿cuáles son esas 3 competencias? Dice, primera competencia, uso comprensivo del conocimiento científico. Ahí está la explicación. Dice, es la capacidad de comprender y usar nociones, conceptos y teoría de las ciencias naturales en la solución de problemas y establecer relaciones entre conceptos, conocimientos adquiridos y fenómenos que se observan con frecuencia. Segundo estándar básico de competencia con lo que vamos a estar trabajando. Dice, explicación de fenómenos. Entonces, este DBA, explicación de fenómenos, dice, es la capacidad de construir explicaciones y comprender argumentos y modelos que den razón de fenómenos y de establecer la validez o coherencia de una información o de un argumento relacionado con un fenómeno o problema científico. Tercera competencia que vamos a usar, recuerde que todo esto está enmarcado en lo que nos dice el Ministerio de Educación Nacional, en los estándares básicos de competencia en ciencias naturales. Dice, la tercera competencia es indagación. Entonces, ¿la indagación en qué consiste? Dice, es el proceso de indagación en ciencias incluye, entre otras cosas, observar detenidamente la situación,
observar detenidamente la situación planteada, formular preguntas, recurrir a libros u otras fuentes de información, hacer predicciones para plantear experimentos, identificar variables, realizar mediciones, organizar y analizar resultados. En el aula de clase no se trata de que el alumno repita un protocolo ya establecido o elaborado por el docente, sino que el estudiante formule sus propias preguntas y diseñe su propio procedimiento. Entonces, muchachos, estos son los tres estándares básicos de competencia que debemos manejar y que se van a evaluar en la prueba saber del grado 11. Continuamos. Bueno, hablamos de unos componentes que van a ser evaluados en la prueba saber del grado 11. Entonces, el primer componente se llama mecánica clásica. Mecánica clásica es el componente más extenso. Nosotros aquí lo vamos a dividir en mecánica clásica parte 1 y mecánica clásica parte 2. A continuación tenemos el siguiente componente que tiene que ver con termodinámica. La termodinámica está asociada con todos los conceptos o temáticas que tienen que ver con temperatura, calor, energía, todo desde el punto de vista térmico. Cambios de temperatura que se ocasionan por el calor, la energía calórica y todo lo que tenga que ver con los cambios de temperatura en un sistema, añadiendo energía por medio de calor o haciendo aislamiento o también teniendo en cuenta cómo cambia la presión, el volumen y la temperatura en un sistema. Otro de los componentes a desarrollar es eventos ondulatorios. Ya eventos ondulatorios los hemos venido trabajando en el grado 11. Los dos primeros componentes que les mencioné, mecánica clásica y termodinámica, son del grado 10. Eventos ondulatorios corresponde a lo que hemos trabajado en el grado 11. A continuación vienen eventos electromagnéticos. O sea, los eventos electromagnéticos, como su nombre lo indica, están asociados con todo lo que tiene que ver con la luz, el espectro electromagnético, lentes, convergentes, divergentes, instrumentos ópticos, espejos planos, espejos cóncavos, convexos y cualquier otro dispositivo que yo pueda trabajar usando la tecnología electromagnética. No solamente la parte eléctrica, sino la parte magnética. Entonces también tenemos telescopios, instrumentos ópticos como telescopios, microscopios y el ojo humano. Terminamos con circuitos eléctricos, que sería lo último que vamos a estar trabajando con el fin de tener una noción bastante amplia sobre los componentes que se tienen en cuenta al momento de hacer la prueba saber para el grado 11. Este plan 9 tiene una fecha que va desde el 14 de agosto, será publicado el sábado 14 de agosto y estará vigente hasta el sábado 28 de agosto. En ese tiempo, los estudiantes de la burbuja A, es decir, el grupo correspondiente a la burbuja A, va a estar trabajando del 14, la semana del 14, y la burbuja B, la semana que finaliza el 28. Entonces los invito, muchachos, a que estén atentos, hagan todo lo correspondiente a esta guía y la entreguen antes del 28. El 28 de agosto es la fecha máxima para entregar ese desarrollo. Todo esto corresponde al área de ciencias naturales en la asignatura de física para el grado 11. Entonces los invito a que terminemos esto con suficiente tiempo. A continuación, entonces vamos a revisar lo que se llama saberes previos, lo que tenemos en la guía como una parte fundamental, la activación de los saberes previos. Entonces dice aquí, parte A, entonces saberes previos va a tener dos partes, la parte A y la parte B. En la parte A vamos a hacer la activación de todo eso que ustedes ya vieron en el grado 10º sobre el primer componente, es decir, sobre lo que tiene que ver con movimiento, fuerza, velocidad, aceleración, que son conceptos asociados a la mecánica clásica. O sea, uno de los conceptos puede ser la pregunta que tenemos aquí, dice, lee, analiza y resuelve las siguientes preguntas. Entonces dice la primera, dice, primero, la magnitud del desplazamiento es siempre, hay un espacio. Entonces, ¿qué podemos colocar en ese espacio? Menor o igual, mayor o igual, menor, mayor, o podemos poner igual. Tenemos 5 opciones. Ya nosotros sabemos que el desplazamiento es lo que, qué tanto se separó
Si partimos de una posición inicial, ¿qué tanto se separó el objeto o la partícula que estamos analizando o que estamos observando? ¿Qué tanto se separó? ¿Qué distancia se separó del punto inicial? A eso se le llama desplazamiento. Entonces, ¿cuál fue el desplazamiento? Entonces ahí dice la magnitud del desplazamiento es siempre, entonces tenemos que hablar de que siempre va a ser menor o igual a la longitud de la trayectoria. Menor o igual a la longitud de la trayectoria. No puede ser mayor que la trayectoria, después tiene que ser menor o igual que la trayectoria. Entonces la respuesta correcta aquí sería la A, menor o igual a la longitud de la trayectoria. La pregunta 2 dice, en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué significa que la velocidad del móvil sea negativa? Entonces hablamos de velocidad como cambio de posición con respecto al tiempo. ¿Cómo ha sido el cambio de la posición con respecto al tiempo? Entonces, si un móvil, por ejemplo, para desplazarse de aquí, de la ciudad de Valledupar, al municipio de La Paz, se demora, vamos a suponer 15 minutos, se demora 15 minutos, y va, y de aquí a La Paz vamos a suponer que ahí tenemos una distancia de 8 kilómetros. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos la cantidad de kilómetros entre el tiempo que se emplea y eso me daría la velocidad. Bueno, nosotros ahí hablaríamos de una velocidad positiva, pero ¿qué pasa cuando hablamos de una velocidad negativa? La velocidad va a ser negativa cuando el desplazamiento es de, de regreso. Entonces, una cosa, la velocidad positiva cuando va a la derecha, entonces cuando el móvil se dirige hacia el lugar. Entonces estamos en Valledupar, si va hacia La Paz es positiva y si viene de La Paz para Valledupar ya sería negativa porque se está regresando. Entonces no hablaríamos de ese negativo, no es que se va a quitar como nosotros pensábamos antes en álgebra o cuando hacíamos operaciones con matemáticas, que todo lo negativo era que se le iba a restar. No, el signo negativo para la velocidad corresponde a que el cuerpo se va dirigiendo en dirección opuesta a lo que inicialmente había salido. Entonces, si iba a la derecha, ahora el cuerpo se va a dirigir a la izquierda. Por lo tanto, esa sería la interpretación de una velocidad negativa. Una velocidad negativa va a surgir cuando el cuerpo cambie la dirección en que se está moviendo. Entonces, si iba a la derecha y ahora va a la izquierda, la velocidad debe ser negativa. Entonces, ahí, ¿cuál de las opciones tiene que ver con eso? Dice, que está detenido. No, el cuerpo que está detenido no tiene velocidad, la velocidad es cero. Que va retrocediendo, esa puede ser. Que va retrocediendo es que va en reversa. Entonces, cuando un cuerpo va en reversa, ya no va de derecha a izquierda, sino que va de izquierda a derecha, se está regresando. Esa puede ser la B. Vamos a ver la otra, la C. Que tiene aceleración negativa. No, la velocidad negativa no tiene que ver con la aceleración negativa. En la D, que se mueve en sentido contrario al sistema positivo de referencia. Esa también puede ser, que se mueve en sentido contrario al sistema positivo de referencia. Correcto. Entonces, cada vez que el cuerpo se mueva en sentido opuesto a lo que es el eje positivo y negativo, recuerda que tenemos el plano cartesiano, de si yo me estoy moviendo en sentido opuesto, por lo tanto, estamos haciendo sentido contrario, estoy haciendo de una velocidad negativa. Entonces tenemos dos opciones que pueden ser la B y la D. Y la última dice que se mueve en el mismo sentido. No, si va en el mismo sentido es positivo. Entonces la E no puede ser. Entonces, entre la B y la D, la más completa es la D. Porque la D dice va retrocediendo y está contrario al sistema positivo de referencia. Entonces, me parece que la correcta para mí sería la D, porque es más exacta. Entonces, en la B dice que va retrocediendo, pero en la D dice va retrocediendo, es contrario y va contrario al sistema positivo de referencia. Entonces, me parece que la D es más específico la respuesta. Los dos dicen que van retrocediendo, que van opuestos, pero la D es más específica. En la pregunta 3 ya cambia la situación, porque vamos a hablar ahora vamos a hablar me dan un gráfico y yo debo interpretar ese gráfico. Dice, respecto del gráfico que representa el movimiento de una partícula en el eje X, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Me dan tres afirmaciones con números romanos. Dice, primera afirmación, dice, la distancia recorrida es 170. Entonces tenemos que ponernos en el origen del eje de coordenadas y comenzamos a caminar por la gráfica. Entonces comienza en 0 y llega hasta 90.
90 metros. Después se queda en 90 metros. Del minuto 3 al minuto 4 se queda en 90 metros. Se queda ahí quietecito, no se mueve. Pero del minuto 4 al minuto 5 retrocede. Estaba a 90 metros y ahora retrocede y llega hasta los 10 metros, pero negativo. Es decir, hace un retroceso. Primero avanza 90 y después se regresa del 90 al menos 10, avanza 100. Entonces, la distancia recorrida, dice ahí, la distancia recorrida es ¿cuánto recorrió? Recorrió 90 y después 100, daría 190. Y ahí dice que la distancia recorrida es 170, eso es falso. La primera opción es falsa. La segunda, el desplazamiento es menos 10. Esa respuesta es verdadera. Porque ¿cómo se saca el desplazamiento? Hay dos cosas que parece que fueran igual. Distancia recorrida y desplazamiento. El desplazamiento es la posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial y cuál es la posición final? Esos dos números se restan y daría el valor del desplazamiento. Entonces él está en 0 y llega a menos 10. El desplazamiento es 10 metros. El desplazamiento es de 10 metros. Él se desplazó 10 metros. ¿Y por qué dice menos 10? Porque va hacia la izquierda. Se desplazó hacia la izquierda. 10 metros hacia la izquierda. Es decir, queda en una zona por debajo del nivel de referencia positivo. Arriba es positivo, abajo es negativo. Entonces, como quedó en la posición a los 5 segundos, quedó en la posición menos 10, decimos que el desplazamiento fue de menos 10 metros. Entonces, ahí está bien. La opción 2 es verdadera. Y la última dice, la rapidez media entre 0 y 3 segundos es 30 metros por segundo. Hay que tenemos que hacer entre 0 y 3. Entonces, nos ubicamos en 0 y vamos hasta 3 segundos. ¿Y cuántos metros recorrió de 0 a 3? De 0 a 3 recorrió 90. Entonces 90 se divide entre 3 y eso me daría 30. 30 metros sobre segundo. Por lo tanto, la rapidez media entre 0 y 3 es 30 metros por segundo. Así que la parte 3 también es verdadera. Entonces tenemos verdaderas 2 y 3. ¿Quiénes dicen 2 y 3? La opción que dice 2 y 3 verdadera es la opción D. La respuesta correcta para este caso es la opción D. Porque verdaderas serían 2 y 3. O sea, la opción D es la correcta en este modelo o esta interpretación de la gráfica. Pasamos a continuación a otras dos preguntas. Estas dos preguntas tienen que ver con el segundo componente, que es termodinámica. En termodinámica, recuerden que yo les decía que íbamos a trabajar todo lo correspondiente a cambios de temperatura, suministro de calor o cambio en la temperatura por suministro de calor o cambios en la temperatura por cambios de presión o cambios de volumen. También transformaciones por cambios en suministro de energía en forma de calor a un sistema. Bueno, ahí estaríamos hablando de termodinámica. Entonces, esta pregunta que dice, para soltar la tapa de un frasco de mermelada se coloca la tapa bajo un chorro de agua bien caliente. ¿Cuál de los siguientes fenómenos se relaciona con la situación anterior? A, presión. ¿Será que yo tengo que hacer presión cuando le echo agua caliente? No, esa no es la respuesta. B, dilatación. Dilatación puede ser, porque cada vez que se calienta algo, se aumenta el tamaño. Dilatación significa de que aumenta el tamaño. Entonces, por el calor, la tapa se pone con agua caliente, se pone bajo de agua caliente para que aumente el tamaño. Al aumentar el tamaño, la tapa sale fácil del frasco. Entonces, la respuesta correcta ahí es B, dilatación. Conducción, bueno, también podría ser conducción, pero la conducción no es la que destapa el frasco. Lo que destapa el frasco es que la tapa se amplía el tamaño, por dilatación amplía el tamaño de la tapa y puede salir del frasco. Entonces no es conducción, no es contracción y tampoco es convención. Entonces la respuesta correcta ahí es dilatación. La tapa se dilata. ¿Por qué se dilata la tapa del frasco? Porque lo pongo bajo de agua caliente. Y cada vez que algo se pone se le aumenta la temperatura con agua caliente, se dilata y puede despegarse del frasco. Puedo soltar la tapa del frasco, como dice la pregunta número 1. Entonces la respuesta a la pregunta número 1 es dilatación. Entonces vamos a asociar siempre la dilatación con el aumento del tamaño
de la tapa del frasco. En este caso, cada vez que yo caliente algo, se va a dilatar. Entonces yo caliento un hilo metálico, él se va a estirar. Se calienta la tapa o la calle, que es un pavimento rígido con, sí, de pavimento rígido, de concreto, se calienta. Al calentarse, ella aumenta un poquito de tamaño. Por eso a las calles se le deja una endija, se le deja una separación, se le hace una separación, una dilatación se llama eso, para que cuando el calor del día, la temperatura en el día, o por de tanta radiación que recibe del sol, las capas de concreto no se levanten, porque al chocar una con la otra se van a levantar, se va a desfigurar el pavimento. Entonces, para que no pase eso, se deja una rayita entre una placa y otra. Bueno, esa sería la respuesta, que estabas hablando de dilatación. La pregunta 2 la responden ustedes. A continuación ya tenemos la conceptualización, entonces vamos a hablar de la conceptualización, esa parte ya ustedes la manejan. Sé qué conceptos tenemos en las componentes, eso se lo voy a mostrar ya directamente en la clase, cuál es la conceptualización para que hagamos un resumen y hagamos una parte que se llama sintetizar, que sepamos de qué trabajamos en cada cosa. Por ejemplo, aquí, cuando hablamos de fuerza, cómo se representa, cuál es el diagrama que representa la fuerza, ya tenemos un vector, la fuerza normal, cómo se representa, la fuerza del peso, cómo se representa, y cuáles son los principios asociados. Los principios son las leyes asociadas a la fuerza. ¿Cuáles son las leyes de Newton? Esa parte la tenemos ahí. Y así vamos a hacer con cada uno de los elementos con los que vamos a trabajar en esta guía número 9. De competencia. Bueno, cuando hablamos de desarrollo de competencia, aquí vamos a proponerle varias cosas. Entonces, lo primero, que observen unos videos ilustrativos que yo se los voy a dejar en materiales en Classroom. Recuerden que seguimos trabajando la plataforma de Classroom. Si ustedes ahí van a leer en Classroom, van a observar los videos. Yo les voy a dejar libros también para que puedan leer y les voy a dejar unos videos recomendados donde nos van a ilustrar sobre los componentes que estamos trabajando en esta guía 9. Entonces vamos a hablar de clase de física, introducción a la física. Este es con un canal que se llama Puntaje Nacional de Chile. Vamos a trabajar con Matemóvil, que es otra página, otro canal, que habla del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a recordar eso. Vamos a recordar Cinemática con Puntaje Nacional de Colombia, que es un canal muy bueno. También vamos a trabajar Física 1, Calor y Temperatura, la clase 9 de Puntaje Nacional de Chile, que es un canal muy bueno. Entonces, vamos a observar el video 4. Y en el video 5 vamos a ver las leyes de la termodinámica en el canal que aparece ahí. Bueno, a continuación que hacemos esa observación, después de observar esos videos, tomamos apuntes, sacamos como una especie de resumen, no para presentármelo a mí, sino para tenerlo presente. Y a continuación vamos a resolver las preguntas. Entonces yo le pongo unas preguntas. Recuerde que cómo se va a resolver siempre, poniendo las que son falsas, descartando las que son falsas y tomando una sola como verdadera. Esa es la metodología que vamos a utilizar. Entonces, de las 5 opciones que le doy, van a tomar 2 falsas y una sola verdadera. Me van a mostrar, me van a decir, profe, esto es falso, y lo verdadero sería esto. Siempre vamos a hacer así. En el punto 4, en el punto 1, en el punto 4, ahí están los puntos. Yo nada más puse unos cuantos aquí en la presentación, pero son varios puntos con los que ustedes van a hacer. Terminado eso, le toman la fotografía y me lo envían a mí. Después llenamos la rúbrica de autoevaluación. Esto ya es de acuerdo a lo que usted aprendió en esta guía 9. Usted me va a decir, profe, yo aprendí sobre esto, aprendí sobre aquello, logré mejorar, cumplo puntualmente con la entrega de mis trabajos, soy responsable, puntual en la entrega, reconozco mi rol. Entonces comienza a leer todo y si lo logró, marca en verde. Si está en proceso, es decir, que está trabajando en eso, marca aquí donde está amarillo, o si no lo ha logrado, marca en la parte roja. A continuación, pone en la nota, que recuerde que va de 1.0 a 5.0. Pone la nota y yo reviso para ver si usted se hizo una autoevaluación bastante ajustada y le digo muy bien, muy ajustada su observación, su evaluación, perdón, o de lo contrario me toca hablar con usted para hacerle alguna recomendación. De esta forma terminamos el desarrollo de la guía número 9 correspondiente a repaso
para la prueba saber del grado 11 en la asignatura de física. Recuerde que física hace parte del área de ciencias naturales. Ustedes no van a encontrar en la prueba física, ¿no? Sino van a encontrar ciencias naturales. Entonces, dentro de ciencias naturales vamos a encontrar la parte de física. Un placer haber compartido con ustedes esta guía. Espero que trabajen, que la hagan completica, me la envíen por Classroom antes del día 28 de agosto. Dios los guarde y los bendiga. Un abrazo fuerte a todos.